antes para esta semana, para que no se vayan tan rápido. Gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien, profe. Ya. Bien, vamos a comenzar la clase o el taller anterior. Abordamos lo relacionado con la escritura de un ensayo, la estructura que tenía, los orígenes, un poco acerca de cuál era la estructura, el origen, el sentido que tenía un ensayo, para que ustedes más o menos pudiesen ir orientando ya a lo que están produciendo en esta asignatura. El profesor obviamente ya tienen su tema, ya saben la idea donde tienen que enfocar este trabajo. Y hoy día lo que vamos a abordar va a ser, aquí vamos a ver varios aspectos relacionados con la microestructura. Vamos a, a trabajar algunos elementos internos en el texto, es decir, cómo yo voy unificando las ideas. Y a partir de eso, cómo podemos no solamente trabajarlo desde el punto de vista del ensayo, sino que también podemos trabajarlo desde el punto de vista de cualquier texto que necesite o requiera una coherencia, incluso no solamente desde la escritura, desde la oralidad, cómo yo soy capaz de estructurar una idea de manera coherente y ordenada. Cómo yo puedo desarrollar un texto entendiendo el concepto de texto como tejido de ideas coherentes que van a partir de la base de una comprensión por parte del receptor. Entonces hoy día vamos a ver algunos elementos propios, vamos a partir hablando un poco de la coherencia de un texto, vamos a hablar también un poco de la cohesión de un texto con algunos datos o algunos elementos que le van a servir para matizar un poco la escritura, y vamos a terminar hablando algunos conceptos muy, muy genéricos con respecto a la ortografía, que obviamente va a estar orientado a algunos consejos más que reglas gramaticales. Vamos a ver algunas, pero yo siempre he dicho que la ortografía es una herramienta que está presente y que yo la puedo mejorar siempre y cuando me disponga a leer bastante. Yo pienso que puedo memorizarme una norma gramatical, pero después de una semana se me va a olvidar. Lo mejor es es comprender cuándo debo poner un tilde, con qué tipo de letra va esa palabra, desde el punto de vista de la observación de una lectura, más que de una regla gramatical. Así que yo les insto inmediatamente que si usted tiene la duda de cómo mejorar su ortografía, yo le voy a decir leyendo más. Bien, vamos a partir hablando sobre el concepto de coherencia. Para ello es necesario que nos situemos primero dentro del contexto de la palabra coherencia, y inicialmente quiero que puedan ustedes leer un fragmento pequeñito con respecto a esto, y me pueden explicar qué significa en esta lámina la palabra coherencia. Aquí alguien que desactive el audio porque no tengo acceso al chat y me diga ¿qué significado tiene la palabra coherencia en ese enunciado que aparece ahí? ¿Es como ser consecuente o no? Ya, ser consecuente. ¿Esa es su respuesta? Sí. Ya, bien, para que no le diga así al final el o no, es como surge la duda. Está bien, ya. Usted dice que es por consecuencia. Voy a ir anotando aquí. ¿Qué más? ¿Alguien que quiere decir algo más? No se peleen. Todos pueden hablar. Ya, vamos a quedarnos con lo que se dijo recién con respecto a consecuencia. Consecuencia A, ser consecuente, digamos, ¿ya? Vamos a explicar el concepto de la coherencia. Dice ahí que al igual que muchas palabras de nuestra lengua, el término coherencia tiene más de un significado. En la viñeta usada, lo que vimos en la lámina anterior, es usada en su segunda acepción, es decir, su segundo significado. Pero para efectos de este taller vamos a trabajar desde el punto de vista con respecto a su primer significado. Y en este caso, vamos a aquí está en amarillo, es la definición o la acepción con respecto a lo que se dice en la lámina anterior, es decir, una actitud lógica y consecuente, como decía,
su compañera ahí, con una posición. Es decir, ser consecuente es ser coherente con nuestros principios, con nuestra idea. Eso es coherencia también. Es decir, tal como yo actúo, tal como yo pienso, yo actúo. Eso es ser coherente. Pero en este contexto de la escritura, lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la conexión o relación o unión de unas cosas con otras, según la Real Academia Española de la Lengua. La Real Academia Española, ustedes saben que es la que nos regula, nos rige, nos indica qué palabras se agregan, qué palabras desaparecen, y nos va a regular toda nuestra utilización del vocabulario. Por lo tanto, la coherencia textual, que le vamos a dar en este apellido, dice acá que es la propiedad que hace posible que, parece que alguien quiere entrar, voy a hacer un... Sí, alguien... Ahí lo admití, ya. Es aquella propiedad que hace posible que el texto posea una estructura semántica. Es decir, que el texto tenga un sentido unitario, que el lector pueda comprender y no resulte una serie de frases sin conexión alguna. La coherencia, por lo tanto, en este caso, se da a partir de esta estructura semántica, es decir, que el texto de principio a fin tenga un sentido lógico y que finalmente cada idea que esté en el interior de este texto tenga un sentido completo, que le dé unidad. Y no sea, como dice al final, una serie de frases inconexas, es decir, una serie de frases sueltas que no tienen relación la una con la otra. Por lo tanto, quiero que leamos estos dos ejemplos que están ahí. Necesito una o dos personas que me puedan leer estos textos. Alguien que se ofrezca puede comenzar con el texto número 1 y después otra persona con el texto número 2. ¿Algún voluntario? Yo leo el 1. Ya, muy bien. Dice, un fuerte terremoto se produjo en Irán. Muchas personas resultaron muertas. Los expertos prevén una emergencia sanitaria. Las autoridades declararon estado de alerta. Ya, muy bien. El texto número 2, por favor, alguien que lo pueda leer, o si no, la misma persona que yo no sé, no veo los nombres aquí, pero la Yo lo leo. Ya, muy bien. Un fuerte terremoto se produjo en Irán. Las papas vuelven a sufrir un alza en sus precios. Los fanáticos del ballet podrán ver nueva versión del Lago de los Cisnes. Ya, muchas gracias. Si yo me detengo a observar estos dos textos, ¿cuál de ellos es coherente? El primero. El primero, ya. ¿Por qué razón es coherente? Porque habla de lo mismo, o sea, como que explica lo que pasó. Ya, explica lo que pasó, habla de lo mismo desde el primer vocablo hasta el último, ¿cierto? ¿Qué pasa con el segundo? Cambia de temas muy drásticamente, o sea, como que es un enunciado, otro tema, enunciado, otro tema. Ya, muy bien. Cambia muy abruptamente de tema y hay prácticamente 3 ideas distintas en un solo párrafo. Por lo tanto, es un texto que no tiene coherencia. Es decir, yo no podría sacar una idea principal del texto 2 porque habla de temas distintos. No puedo establecer la relación. Por lo tanto, se transforma en un montón de ideas o 3 ideas inconexas entre sí. Eso nos pasa muchas veces, que yo comienzo a escribir, comienzo a desarrollar una idea y a veces no la dejo muy cerrada o simplemente comienzo hago un cierre, comienzo con otra y genero finalmente una cantidad de ideas que no tienen conexión. Hay que cautelar la coherencia de un texto porque a la larga la coherencia es la que le da el sentido y es lo que el receptor va a comprender. Por lo tanto, hay que trabajarlo desde el punto de vista de la escritura. Aquí tenemos otro caso, ¿ya? Dice, hay dos mujeres ahí tomando café, y una le dice a la otra, el otro día el pololo de mi hija me contó un chiste buenísimo. Oye, ¿se reviene el auto? Bueno, no sabes cómo me reí, me llegó a doler la guata. Ah, acuérdate de que hoy día pago yo. Se trataba de, y ahí continúa y la otra persona le dice, oh, qué dispersión.
Es decir, hoy día está muy de moda el concepto disperso. Todos dicen que son dispersos. Pero aquí se da claramente un tema de dispersión, que si yo lo llevo a la escritura también es un problema de coherencia, porque las ideas no se terminan. Ella comienza a tratar de darle sentido a contarle que el pololo de la hija le contó un chiste buenísimo, pero inmediatamente interviene con otra idea, después quiere volver a tomar la idea anterior y aparece otra idea, y después va siguiendo y aparece otra idea entre medio. Por lo tanto, es un montón de ideas que no tienen conexión y, aparte de que no tienen conexión entre sí, no están terminadas. Por lo tanto, hay que trabajar también desde el punto de vista de la coherencia, el poder, yo comienzo una idea, terminarla, si yo cambio de tema, paso a un punto aparte, si yo quiero seguir con el mismo tema, punto seguido. Entonces hay que acostumbrarse a utilizar punto seguido, punto aparte, para poderle dar un sentido toda vez que yo haya terminado una idea. Si no la he terminado, obviamente debo continuar hasta darle un cierre a esa idea. Para que un texto sea coherente, debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, un tema central que recorra las líneas que componen el texto. Es decir, una estructura formada a base de una progresión temática, donde las frases y párrafos posean una conexión en su significado. Es decir, que recojan la esencia de lo dicho anteriormente y aporten nueva información acerca del tema que desarrolla el texto. Es decir, todo texto tiene un tema central. Y progresión temática se define cuando yo tomo ese concepto, lo puedo definir en un párrafo, posteriormente voy dando características, quizás funciones, quizás lo comparo con otro tema, con otro concepto, y así le voy dando un sentido global al texto. Eso se llama progresión temática, que yo le vaya dando un sentido, normalmente de lo más amplio, lo más específico, pero hay una progresión. Si yo defino, puedo tener un concepto, definición, características, funciones, comparaciones con otros conceptos. Si hablo de una época, si hablo de los temas que ustedes están abordando en este ramo, puedo ir profundizando. Eso se llama progresión temática. Ir progresando paulatinamente en la idea hasta cerrarla completamente en un texto ordenado y coherente. Los enunciados, también hay que tener importante que los enunciados no se contradigan entre sí y que no manifiesten cosas imposibles. Por ejemplo, cuando yo me trazo un objetivo en una investigación. Para que un texto resulte coherente es necesario que no se afirme algo y posteriormente se diga algo completamente opuesto. Esto puede pasar mucho en los textos argumentativos. Si bien, obviamente, yo puedo usar argumentos y contraargumentos, lo que puedo establecer en este caso es que yo siempre tengo que de principio a fin mantener una sola postura. Situarme desde una vereda y hablar desde esa vereda y no estarme cambiando de vereda a medida que voy avanzando. Yo puedo decir estoy de acuerdo con esto y mantengo esa postura, pero no puedo estar cambiándola o plantear una ambigüedad que finalmente no se entienda si quien envió el mensaje está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema, o que hayan contradicciones. Eso también es parte de la coherencia. Si un texto se contradice, pierde absolutamente la coherencia. Por eso, volviendo al primer enunciado con esa lámina, ahí también se puede hablar un poco de la coherencia de muchas personas que plantean un discurso y después, entre comillas, se dan vuelta la chaqueta. Eso es un tema de incoherencia. Pero acá en la escritura, obviamente, también tengo que tener claro, sobre todo cuando es un texto argumentativo, que yo me tengo que situar mi problema desde una vereda determinada y mantenerme ahí. No puedo estar planteando ideas distintas o contradecirme en el discurso, porque eso también le quita coherencia y orden a mi relato. Tips para mantener la coherencia de un texto. Que las ideas estén relacionadas entre sí y con el tema central. Que estén relacionados directamente con el tema central y que también logren una unidad entre sí. Que las ideas no sean contradictorias, tal como ya lo habíamos dicho hace un minuto. Que las ideas tengan un significado preciso, que no permita ambigüedades, ¿ya? Muchas veces escribimos ideas y esas ideas pueden resultar contradictorias o pueden resultar ambiguas. Avanzar en el tema aportando nuevas ideas con respecto al mismo, es decir, en la progresión temática.
yo voy agregando más condimentos a la información, le voy agregando una cita, le voy agregando otro argumento, le voy agregando ejemplos, caracterizaciones, opiniones. Entonces ahí yo voy avanzando y voy entregando y dándole más amplitud a mi escrito. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la coherencia? ¿Se entiende el sentido que tiene? ¿Alguna pregunta? Voy a habilitar un momentito el chat. Si alguien quiere preguntar algo. No me deja habilitar el chat. ¿Se entiende? Me dice Catalina. Ya. Ahí arriba está. ¿Se entiende, Catalina? Ya. Bien, sigamos entonces con respecto a lo que es la cohesión. La cohesión es como la hermana chica, yo le acostumbro a decir así en términos prácticos, es como la hermana chica de la coherencia, pero es tremendamente importante. O sea, son dos hermanos o hermanas que no pueden estar separadas, ¿ya? Vamos a ver por qué. Dice que para que un texto sea comprensible se utilizan recursos lingüísticos. A este fenómeno le llamamos cohesión y aparece ahí una figura, una imagen de una cadena. Esto es muy simbólico porque cada vez que yo construyo un texto es como una cadena, es decir, hay una unión entre sí. Cada eslabón corresponde a un elemento cohesivo. O una frase que esté unida con otra y logren finalmente que el texto se dé por completo, que sea una cadena larga o más corta, etc. Si uno de los eslabones se rompe, lo que sucede es que se pierde el sentido de esa cadena. Imagínense que usted se compra una cadena para cerrar un portón y la función de esa cadena es proteger la seguridad de la casa a través de esta cadena. Entonces usted envuelve el cerco, le coloca el candado y se acuesta tranquilamente sabiendo que el cerco está cerrado. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo, quizás el candado, la cadena no era de muy buena calidad quizás, o simplemente pasa el tiempo y se deteriora y se rompe uno de los eslabones. ¿Qué pasa ahí? Se pierde la lógica y la utilidad ya no sirve. Ya no sirve esa cadena para cerrar el portón. Por lo tanto, lo que pasa ahí es que yo tengo que arreglarlo. Quizás le coloco otro eslabón, lo mando a soldar, etc. O definitivamente cambio la cadena. Pero a lo que voy es que con un solo eslabón que se rompa, hace que ya la utilidad del producto ya pierda el sentido. Lo mismo pasa en un texto escrito. Si hay una frase que no está bien unida con otra, si hay una idea que yo no terminé bien, si hay una palabra que está mal escrita, si hay un conector faltante entre una idea y otra, obviamente el texto va a perder el sentido, va a perder utilidad y va a perder atención por parte de quien lo está leyendo. Entonces, es muy importante este concepto de la cohesión para poder generar a la larga textos coherentes en su totalidad. Recordemos que la coherencia no solo se da a nivel del texto completo, sino que se da por párrafos. Entonces, yo en un párrafo puede ser coherente a través de buenos elementos o recursos cohesivos. Y vamos a ver dos recursos dentro de lo que es la cohesión. Uno de ellos es la correferencia y el otro tiene que ver con los famosos y siempre complejos conectores, es decir, cuándo los usamos, qué tipo de conectores debo usar. Como les digo, acá nosotros vamos a hacer una utilidad bastante general, una presentación bastante general y con algunos ejemplos, pero es importante que usted pueda tener su material de conectores. Yo tengo un material que se lo puedo hacer llegar al profesor para que usted tenga un documento bien didáctico en el cual se puede apreciar la utilidad que tienen los conectores según los tipos de párrafo, para salir de ese famoso ya qué, por qué y el por lo tanto, que son como los caballeros de batalla que se tienen para poder utilizar, para poder unir una idea con otra. Primero, la correferencia dice que ocurre ante la presencia de dos elementos de un texto que aluden a una misma cosa. La correferencia consiste en la reiteración de personajes, hechos, lugares, procesos, ideas, a través de expresiones o palabras sinónimas. Es decir,
En otras palabras, la correferencia lo que me ayuda es no caer en la reiteración excesiva o la redundancia de una palabra utilizada en un contexto muchas veces. A veces en un párrafo podemos escribir la misma palabra 2 o 3 veces y no nos damos cuenta. Entonces la correferencia cumple la función de poder reemplazar, ya sea con un sinónimo o una palabra o una expresión sinónima, o una expresión que dentro de ese contexto pueda cumplir la misma función. Ayer leí un párrafo, estaba retroalimentando un informe, y en el primer párrafo la palabra identidad aparecía 5 veces. Entonces, claro, obviamente el primer comentario que uno le hace cuando retroalimenta es decir, reemplazar, utilizar la correferencia, utilizar ciertos reemplazos, utilizar algunos pronombres, este, él, aquella, para poder ir reemplazando y no caer en esta reiteración excesiva que finalmente hace que el texto pierda el sentido, porque el lector, en vez de poner atención en el sentido del texto, en lo que quiere expresar, pone atención en los errores o en las inadecuaciones que aparecen ahí. Es lo mismo que en una presentación oral. Uno en muchas oportunidades va a poner más atención en las muletillas que puede tener una persona, y cuando se hacen muy latentes, eso comienza a ser un poco molesto. Cuando yo ya lo percibo, comienzo a darme cuenta, y en vez de poner atención en lo que la persona está diciendo, comienzo prácticamente a contar las veces que dijo la palabra ya, o las veces que dijo la palabra tanto, o las veces que dijo cualquier palabra que repita con exceso. Por lo tanto, la correferencia ya me puede servir tanto en la oralidad como en la escritura. Veamos este ejemplo. Dice, y reconozcamos las correferencias que se dan acá. Sismo 5,4 Richter asusta a santiaguinos. El movimiento se habría sentido entre las regiones de Coquimbo y el Maule. El epicentro se habría registrado 6 kilómetros al este de Colina, según informó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, ONEMI. Y aquí se comienza la primera parte de la noticia. Un fuerte temblor se registró durante la mañana de este día en la región metropolitana. A eso de las 3:15 am, el movimiento telúrico, que habría alcanzado los 5,4 grados Richter, provocó la alerta de los ciudadanos de Santiago. Según informaron en la ONEMI, este hecho no registró desgracias personales ni daños materiales en ninguna de las localidades afectadas. Ya. ¿Cuáles serían las palabras que reaparecen, pero yo las menciono de otra manera? O busco un sinónimo contextual o una frase que en este caso podría resultar como un elemento de correferencia. Díganme alguna que detecten. ¿Ninguna? Cuando se refiere a fuerte temblor y después dice el movimiento telúrico, se refiere a lo mismo. Ya, muy bien, ahí tenemos un caso. También cuando dice ciudadanos de Santiago, después abajo dice localidades afectadas. Por lo tanto, ahí va actualizando. Si yo digo localidades afectadas o localidades, no es lo mismo que ciudad, son distintas, pero en este contexto me sirven como un elemento de correferencia. Por lo tanto, ahí nosotros nos vamos a ir dando cuenta. Si vemos en la segunda, aquí vamos a ver el movimiento, el epicentro, fuerte temblor, movimiento telúrico. En verde está ONEMI, porque si yo paso de un párrafo a otro, ahí no importa que yo repita el mismo concepto, ¿ya? Si yo la quiero reemplazar, que puedo hablar de entidad del gobierno, entidad gubernamental, etc. Pero obviamente yo tengo que ir buscando, y cómo yo puedo descubrir las correferencias, o cómo puedo descubrir que necesito recurrir a ellas, es cuando estoy leyendo el texto y comienzo a ver que hay una palabra que se repitió y está muy cerca de la anterior, por lo tanto tengo que buscar la manera. En el caso de un ensayo, en el caso de un texto escrito en general, en el caso de una exposición oral, yo tengo que recurrir
a estos elementos para no reiterar algo que ya está dicho y no caer en la redundancia o en la reiteración excesiva. ¿Qué más? Sigamos. Y pasamos a los nunca bien ponderados conectores, que a veces nos hacen sufrir. Dice que los conectores permiten unir frases, palabras o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer las relaciones semánticas entre los párrafos de un texto. Por ejemplo, aquí tenemos varios casos, la función que tienen, causalidad como motivos origen, porque ya que son siempre los que utilizamos. Pero yo tengo otras alternativas, en razón de, a causa de, en virtud, debido a. De consecuencia, siempre usamos el por tanto o el por lo tanto. Entonces yo puedo recurrir al en consecuencia, por lo cual, en efecto, por consiguiente, por ende. Se dan cuenta que hay más alternativas que los que podemos utilizar de una manera común y corriente, digamos. Explicativa, siempre usamos el es decir, pero podemos también reemplazarlo por en otras palabras, vale decir, dicho de otra manera, esto es, etc. También tenemos las afirmativas, en efecto, por cierto, por supuesto, claro, ciertamente, efectivamente, seguramente, verdaderamente. De finalidad, a fin de qué, para qué, con el objeto de qué, para ahí cuando necesitamos diferenciar y no caer en el dequeísmo. Finales o excluyentes, cuando ya estoy cerrando una idea, cuando estoy cerrando unas conclusiones, cuando estoy concluyendo un trabajo, en resumen, en conclusión, finalizando, en síntesis, finalmente, por último, en suma, en consecuencia. O sea, en consecuencia podemos llegar a las siguientes conclusiones. Entonces, en ese sentido es importante que podamos darle el sentido que tienen los conectores e ir buscando algunas alternativas que puedan hacernos cambiar un poco los que normalmente usamos. No estoy diciendo que ustedes los usen normalmente, pero sí hay un uso excesivo en general, normalmente cuando uno retroalimenta un trabajo, del por lo tanto, del ya que, del es decir, del por qué. Entonces, para poder ir reemplazando, yo puedo buscar alternativas y que a la larga cumple la misma función. Aquí tenemos, por ejemplo, mañana iré a Santiago, tengo que hacer trámites. ¿Qué relación hay entre estos enunciados? Vamos a ir haciendo rapidito tenemos que es una relación causal y puedo decir por qué. También puedo utilizar dado que tengo que hacer trámites. Entonces puedo buscar. El siguiente es afirmativa. Y en efecto, los estudios indican que la lectura permite una producción textual. En efecto, una persona que ha leído previamente le será más fácil redactar su informe. Y la última es de finalidad y dice: se ha indicado las variables sociales con el objeto de destacar cómo las relaciones humanas influyen en el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, yo puedo ir buscando otros tipos de conectores para ir variando un poco y matizando mi discurso. Y llegamos a lo que es la ortografía, que también en cierto modo, en este caso, la ortografía, retomo la idea inicial cuando les anuncié lo que íbamos a ver en esta parte de este taller, que la ortografía es son reglas que son tremendamente útiles, pero que es importante que usted pueda conocer cómo se escribe una palabra, cuándo tildar, cuándo cerrar una idea, según el conocimiento de la lectura que usted vaya haciendo. Eso le va a ir ayudando a mejorar mucho la ortografía. Si yo soy una persona que leo, voy a ser una persona que en este caso pueda escribir de manera coherente, ordenada, con buena ortografía. Y va a tener tema para profundizar. Eso es lo mejor. Si yo no leo, no puedo redactar, no puedo argumentar. Por lo tanto, en el ensayo usted lo primero que tiene que hacer, lo veíamos la semana pasada, es poder leer y después ponerse a escribir.
Y así obviamente su resultado va a ser mucho mejor que si se pudiese escribir y después leer, después escribir, después leer. No, lo fundamental es leer, 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 leer y después ponerse a escribir. Y después obviamente, como ya le habíamos dicho, corregir, retroalimentar, escribir el texto final. Esa es como la dinámica que usted tiene que plantear en su escrito, en su trabajo de escritura. Entonces, aquí haciendo un repaso bastante rápido, vamos a considerar que la ortografía tiene 3 niveles, digamos, 3 tipos. Existen 3 tipos de ortografía dentro de la gramática. Primero, lo que es lo acentual, lo que es lo puntual y lo que es lo literal. Cuando nosotros hablamos de la acentuación, decimos regla de acentuación, qué es el tilde, cuándo va el tilde. Hablamos de esta famosa frase que ustedes como profesores seguramente, si alguno toma el camino de la especialización o de la mención en lenguaje, usted le va a enseñar a sus estudiantes y le va a decir, todas las palabras se acentúan, pero no todas se tildan. Cuarto, quinto básico. Y eso le va a estar dando ahí hasta que el estudiante pueda captar el sentido. Eso se llama acento prosódico, es decir, que todas las palabras tienen una intensidad donde se carga la voz, pero no todas se marcan con este tilde o con este acento gráfico que también se llama. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso sobre el tilde, que en este caso es un signo gráfico que se utiliza para representar la acentuación de una palabra, siempre y cuando, obviamente, esa palabra deba llevar el tilde. ¿Y cuándo lleva? Dentro de estas reglas de acentuación, que es las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Cuando hablamos de la aguda, recuerden que las palabras se ordenan, o las sílabas de una palabra se leen de atrás para adelante, ¿ya? Por lo tanto, se parte diciendo, se divide en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas dice que es cuando la sílaba dominante es la última y se tilda cuando terminan en N, S o vocal. A ver, ¿alguien que me dé un ejemplo? Una palabra aguda que se tilde. Dice que cuando terminan en N, S o vocal. Atrévase. Ya, yo les voy a dar el ejemplo. En este caso podríamos hablar acerca de la palabra camión. Termina en N y la voz, la fuerza y la intensidad de la voz cae en la última sílaba. Recuerde que se cuentan de atrás hacia adelante. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la última, antepenúltima. Las palabras graves es cuando la sílaba dominante es la penúltima y se tildan cuando termina en cualquier consonante, menos N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra árbol, débil. Esas palabras se tildan porque son graves y la intensidad de la voz cae en la penúltima sílaba. Esdrújula es cuando la sílaba dominante es la antepenúltima y siempre se tildan. Un caso es la palabra sílaba. Sílaba es una palabra esdrújula, al igual que la palabra esdrújula es esdrújula. Y las palabras sobreesdrújulas es cuando la sílaba dominante es la anterior a la antepenúltima y siempre se tildan, al igual que la esdrújula. No tengo un ejemplo en este caso, pero son palabras que en nuestra lengua tienen mayor cantidad silábica y se dan muy poco, en este caso, las palabras de carácter sobreesdrújula, pero siempre se tildan. Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos la organización de las sílabas. Última sílaba aguda, penúltima grave. Ahí me pasé de largo. Y antepenúltima esdrújula. La puntuación, utilizamos coma, punto aparte o punto seguido. Y cuando los uso dice que para lograr una comunicación óptima por escrito, también necesitamos distribuir las palabras en frases u oraciones coherentes, que tengan la entonación y separación necesarias para que quien lea pueda comprender el mensaje que se le entrega. Si yo no utilizo las comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, lo que va a suceder es que no voy a saber cuándo termina una idea y comienza otra. Y hay que tener mucho ojo ahí en terminar una idea y comenzar otra, ya sea dentro del mismo párrafo
o cambiar a un párrafo, a otro párrafo porque terminé la idea y comienzo otra. Tenemos la coma. La coma se puede utilizar en 3 instancias. La primera habla acerca de separar elementos análogos o similares o consecutivos en una enumeración de palabras, frases u oraciones. Por ejemplo, me gusta la música, la poesía, la pintura y el baile. Ahí tenemos elementos análogos que tienen que ver con el arte, pero también hay una enumeración. Me gusta la música, la poesía, la pintura, y normalmente cuando ya voy a terminar la última, digo, y el baile en este caso. Tenemos también cuando se utiliza como una frase intercalada de carácter explicativa. Dice, antes y después de la frase que se intercalan en la oración para explicar, aclarar o ampliar el sentido de esta, yo utilizo o la coloco entre comas. Por ejemplo, dice ahí, Viña del Mar, coma, ciudad de los jardines, coma, están las más hermosas playas de la región. Si yo en este caso le saco ciudad de los jardines, la frase se va a entender igual. Por eso esta es una frase intercalada explicativa, porque yo la puedo sacar y yo puedo leer, en Viña del Mar están las más hermosas playas de la región. Pero si le coloco eso, solamente explican, le entregan más información. Y la otra también es cuando se usa coma antes de algunas palabras, como el más, pero, aunque, si no, porque, pues, mientras, donde. Ese profesor es justo, coma, aunque estricto. Te lo pedí, coma, porque sé que lo harás. Jueguen como quieran, mas no molesten. Ese más no lleva tilde ahí, es porque es el más que reemplaza al pero, una condicional. El punto seguido se utiliza al final de una oración o frase siempre que la oración que sigue se refiere al mismo tema. Decimos ahí, como ejemplo, que el padre José era tan flaco como la virtud no me consta, pero sí que su rostro era afilado como sus dientes. Punto seguido. Era amigo de todo el pueblo y sus vecindades, igual que ricos que de pobres. Aquí hay una separación entre una descripción de hay una caracterización de un personaje. Por lo tanto, ambas están separadas por un punto seguido, las características físicas y también sus virtudes. Por lo tanto, pero está hablando del mismo personaje, por lo tanto, y está hablando del mismo tema, por lo tanto, se genera un punto seguido. Si yo quiero cambiar de tema acerca de algo relacionado con el mismo personaje, pero, por ejemplo, yo puedo empezar a contar, él nació en tal lugar, o él nació en otro país, paso a punto aparte porque comienzo a hablar de otra idea que tiene que ver con el nacimiento de este personaje. Por lo tanto, es importante ir haciendo las separaciones porque sucede a veces que los párrafos me quedan tremendamente extensos, tengo una plana completa con un solo párrafo. Entonces ahí ya está mal. Y dentro del contexto de la formalidad de un texto académico, sus párrafos no deben pasar más allá, como máximo las 10 líneas. 8 o 9 líneas ya está bien. Pero si yo paso más de eso, significa que estoy ampliando demasiado la información, o que estoy dando vuelta en el mismo tema, o que simplemente uní 2 temas distintos o 2 características distintas del tema, pudiendo haberlos separado. Entonces, ojo con eso. Y el punto y aparte dice que se utiliza al final de un párrafo, de modo que en el párrafo siguiente se cambie de idea o de tema. Dice acá, tras recuperar su democracia, Chile ha experimentado enormes avances. Desde la perspectiva del desarrollo humano, Chile es más. Ha abierto mayores libertades para las personas y logrado niveles de bienestar material impensados hace solo unos pocos años. Punto aparte, comienza a hablar de otro tema. A lo largo de su historia, Chile ha enfrentado situaciones similares con grandes oportunidades abiertas. Es decir, terminé la idea anterior y sigo con la idea que sigue. Es decir, ahí yo cambié de tema. Quizás estoy hablando sobre Chile como tema, pero cambio la idea. ¿Me entienden? Es decir, tengo que hacer una diferenciación entre una idea y otra
que a la larga me aporten coherencia al texto completo. Bien, ahí esta última diapositiva está nuestras redes sociales, está la postulación o la inscripción a los talleres en tebu.ct.cl y nuestro Instagram también, nos hemos modernizado y tenemos Instagram, ahí está, @das.ctmuco para que nos sigan, ¿ya? Voy a dejar de compartir para dar espacio a las dudas, a los comentarios. Mira, estaban escribiendo ejemplos en el chat, es que yo no lo veía. Pensé que había canción. Bien. Canción como palabra aguda. Bien. Preguntas, consultas, dudas, inquietudes que tengan en este minuto. Aprovechen de preguntar, chiquillos. Lo que ha hecho el profesor Juan David es un importante apoyo para que ustedes, al momento de ir elaborando su ensayo, vayan comparando cómo está su escrito con lo que él va comentando. Yo he recibido muchas consultas de algunos de ustedes y se nota un poco la ansiedad de querer empezar a escribir rápido, o al menos eso es lo que yo percibo. Así que no se olviden del consejo que le da el profesor. Lean primero, lean, antes de poder empezar a escribir. Ya organícense bien primero. Y tomen en cuenta también que esto que está enseñando el profesor no solamente les va a servir para esta tarea puntual, sino que en realidad esto va a implicar se va a involucrar en todo su desarrollo como futuros profesionales hasta que logren egresar a la universidad. Entonces, ese es el beneficio que tiene este taller, que les sirve para todo, no solamente para este ramo. Ya, así que aprovechenlo, chiquillos. Igual está la instancia de la retroalimentación, que esa es como la tercera parte de esta tanda de talleres. Sí. Pero eso también eso incluye mucho la autonomía de ustedes, porque si bien no es una obligación retroalimentar sus ensayos, lo importante sería que si usted tiene la inquietud de enviarlo, con un plazo obviamente, me lo pueden enviar, yo los leo, le hago comentarios y usted ahí ve si los considera o no los considera, que es como la etapa de la revisión. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos la semana pasada? Uh-huh. Partíamos con la lluvia de ideas, pero obviamente hay un trabajo de lectura de fondo, posteriormente seguir con esta organización de las ideas y comenzar a redactar, y después viene un proceso de revisión para posteriormente ya hacer el producto final. Entonces, en ese intertanto, entre el borrador y el producto final hay un espacio de retroalimentación que usted podría aprovechar y enviarme su trabajo para yo darle algunos lineamientos y algunas ideas, que a veces hay un refrán en el mundo académico que dice que a veces el mismo árbol no te deja ver el bosque. Es decir, a veces nuestra propia capacidad de escribir, nuestra propia idea no nos deja ver otras ideas que están de fondo. Entonces, es importante que los puedan aprovechar, dependiendo obviamente de los plazos que el profesor le haya establecido, que yo pudiese intervenir retroalimentando sus trabajos. Insisto, esto tiene que ver mucho con la autorregulación, con la autonomía que ustedes han ido logrando. Ustedes saben que esta instancia de este taller debería ser en vivo y en directo, pero la contingencia obviamente no lo permite. Pero está la instancia de entendernos por correo electrónico para que usted me pueda enviar su trabajo cuando ya tenga avances. Chiquillos, ¿alguien que quiera alguna opinión, alguna pregunta para el profesor? Catherine, Alejandra. Hola. Hola. Sí, bueno, por lo menos a mí me quedó todo claro. Quería hacer más que nada un comentario de gracias por este ensayo, porque en realidad sirve bastante, mucho. Como dice el profe, también no solamente para el ensayo, sino es una también de las bases fundamentales como futuros docentes. Y eso, así que más que nada gracias por la disposición. Eso quería decir, un comentario. Y que esto quedó muy explícito todo, por lo menos yo entendí, y son algunas, yo tengo falencias en ese sentido, así que personalmente me sirvió bastante. Muy bien. Profe, ¿podría dar su correo? Sí, por supuesto, lo voy a anotar ahí. jsalazar@uct.cl. Sí, creo que la semana Profe, pasada... el PPT lo van a... Perdón. Dígame, Camila. Que el PPT lo van a subir a Educa, ¿o no? Sí, así como para tenerlo para guardado. que lo suba.
Sí, igual que la semana Ya, pasada, sí. yo subí también la grabación del taller pasado, que Sí. está también en YouTube. También lo subimos a una vez que el profesor logre generar el enlace, que eso se demora un poquito, dependiendo de cuánto dura la sesión. Claro, yo lo tengo que subir a YouTube primero, y de ahí me genera el enlace, y ahí yo se los envío. Así que les voy a enviar el enlace, y también les voy a enviar el PPT para que tengan acceso a él. Claro. Ya, Chiquillo. si no hay preguntas, comentarios, yo me despido, porque usted se va a quedar trabajando con... Sí, tenemos que conversar un par de cositas con los chiquillos que son importantes justamente para su ensayo, que tiene que ver con la pauta de evaluación, que tenemos 2 alternativas de pauta y tenemos que decidir con cuál nos quedamos, qué modificamos. Eso en realidad es en derecho a beneficio de ustedes, no. Y lo otro sobre la clase suspendida del viernes, que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer para recuperar. ¿Ya? Ya. Ya está mi correo ahí, entonces, cualquier duda, consulta, me escriben, se identifica porque recibo bastantes correos de estudiantes, entonces, profesor, soy tanto de tal sección, para que me ayuden en esto, etcétera. ¿Ya? Voy a dejar de grabar para que ustedes puedan seguir su reunión. Sí. Sí,